Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, a La Rata Lectora. Mi nombre es Tamara Amado y sí, hoy vamos a hablar de Stephen King. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas si mi voz suena un poquito extraña y hoy traigo a este especial de Halloween un vídeo súper especial porque voy a hablar de mis 10 libros favoritos de Stephen King. Como sabéis, yo en este canal estoy haciendo un homenaje a Stephen King en el cual pues hablo sobre lo que ha sido mi experiencia como lectora con él, los libros que he leído, momentos vividos y demás. Y hoy voy a hablar de los 10 que son favoritos para mí. Yo he leído casi todos los libros de Stephen King, pero a mí me faltan unos cuantos por leer todavía. Hay que tener en cuenta de que yo acabo de terminar de leer It. It fue uno de los vídeos que he hecho para el especial de Halloween que arrancaba con It y luego se enseñaba la caja de Halloween Edition de Stephen King y lo acabo de terminar de leer. Pues realmente casi todo yo sí lo he leído y precisamente el homenaje a Stephen King va de eso. Os muestro todos los libros que he leído. De casi todos los libros que voy a hablar en este top los he subido ya a su reseña particular, excepto uno con el que vamos a arrancar este top. Realmente están ordenados en función a la importancia que han tenido para mí y os voy a dar una serie de motivos. No me voy a extender tampoco muchísimo en cada uno porque, como ya digo, hay su reseña particular. ¿Sí? Y aunque nunca he hecho esto, nunca lo he hecho de esta manera al menos, voy a ordenarlos en función de el que menos me ha gustado al que más me ha gustado, o sea, ascendente, ¿no? El último del que yo hable va a ser el que más me ha gustado, el que más me ha impresionado en mi vida y mi favorito de Stephen King. Los 5 primeros libros yo los tenía súper claros. Yo ese orden no me costó nada. En 2 minutos ordené los 5 libros que más me habían gustado a mí de Stephen King. Pero es que su carrera es tan amplia que realmente pues a mí tampoco es que me guste mucho hacer este tipo de cribas, ¿no? Pero en este caso pues quería forzarme un poco a elegir los 10 primeros y los 5 últimos de los que voy a empezar a hablar ahora. Esos son los que más me han costado de elegir. De hecho ha habido uno que he dejado finalmente fuera, pero ha estado ahí. Número 10. Y quiero empezar hablando de Todo es eventual. De Todo es eventual yo tengo esta edición, que esta edición yo ya os la he enseñado en el anterior especial de Halloween que hice. En ese especial yo os enseñé mi colección de libros de Stephen King. La enseñé completa, os hablé de mis ediciones, os hablé de mi colección mayoritaria, os conté por qué era especial, hablé acerca de, bueno, yo creo que bastante extendido sobre mis libros favoritos. Os voy a dejar también el vídeo abajo por si queréis echar un vistazo. Entonces os decía que esta es mi edición de Todo es eventual. Quería traer al top un ejemplar de un libro de relatos de Stephen King. Este es mi favorito dentro de los libros de relatos de este autor y es mi favorito, ahora os voy a contar por qué, ¿no? Pero realmente yo de Stephen King sí que puedo deciros que todos los libros de relatos los he leído, todos los que ha escrito. Entonces pues ahí sí que tengo una opinión completa acerca de los libros de relatos de Stephen King y me quedo con me quedo con Todo es eventual. Y os decía que esta es una edición que se salía de mi colección de libros más extensa de Stephen King, que es la del Canto Dorado. En esa colección, que tanto cariño tengo, pero que ya sabéis que queda muy fea puesta, no son obras de arte, ¿no? Pues después de terminar esa colección, salió esta en España, fue la siguiente que salió así completa de Stephen King. Entonces a mí me faltaba, o sea, justo el primero con el que se dio a conocer que se volvía a hacer una colección de Stephen King en el kiosco de prensa, pues fue con este libro, ¿no? Con Todo es eventual. Y yo no le tenía, así que accedí a él a muy bajo coste. La verdad es que es una edición que me gusta. Esta es una edición que forma parte de, ya os digo, de esta colección, de estas ediciones coleccionables de RBA, que esta es del año 2004. Es que luego, posteriormente, sé que salió una que es parecida a esta, pero bueno, que no es esta, que no son estos. Y sí me gusta, dentro de que, a ver, tampoco es una joya, porque esto realmente es un papel brillante que tampoco es que sea increíble, ¿no? Pero bueno, que lo que son las imágenes, que las imágenes de la cubierta, pues sí que me gustan, porque me pareció mucho más elaborada que la que yo tenía, obviamente, cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso esta me gusta mucho. Letras rojas, fondo oscuro, me encanta. Y aunque no quiero que se haga el vídeo así como tremendamente largo, porque luego para verlos son más incómodos y para editarlos también,
Realmente, como no he hablado de ningún libro de ninguno de los libros de relatos de Stephen King en el homenaje, porque todavía no está terminado, ¿vale? Yo todavía no he terminado de hacerlo, pero no he hablado todavía de los libros de relatos. Y es porque me debato un poco en cómo podría yo hacerlo para el homenaje, ¿no? Y es porque realmente hay unos cuantos libros de relatos, pero no quiero hacer un vídeo individual de cada uno de los que he leído. Porque realmente cuando, o sea, os hablo que son como memorias lectoras. Cuando tenemos libros, tenemos personajes que seguimos en una historia a lo largo de, pues, más extenso o menos, ¿no? Pero a esos personajes los conocemos, pasamos tiempo con ellos, por así decirlo, ¿no? Entonces se quedan, las historias se quedan y algunos personajes, muchos se quedan también, ¿no? Y es eso lo que se recuerda y lo que me parece a mí importante, ¿no? Del hecho también de empatizar con la lectura. Y en el caso de los relatos, como pasamos muy poquito tiempo con cada una de las historias y los personajes no se nos clavan, ¿no? No se nos clavan de la misma forma. Entonces, lo que a mí me pasa, imagino que a vosotros también os pasará, es el hecho de que nos quedamos con una serie de relatos que nos han impresionado mucho, al pasar del tiempo os hablo, de cada uno de los libros. Entonces yo no recuerdo todos los relatos de Todo es Eventual, recuerdo en concreto 3 que me han marcado y que se han quedado conmigo y que voy a hablaros de ellos. Y así con el resto de los libros, ¿verdad? Entonces, no sé, igual hago 2 vídeos junto los primeros libros de relatos y los más actuales para ver cómo lo incluyo así en el homenaje y os hablo un poquito más, ¿no? de los relatos de Stephen King, porque yo realmente, quitando a Edgar Allan Poe, no he leído tanto relato porque no se estila, ¿no? Ahora sí que me estoy leyendo pues los libros de sangre, por ejemplo, de Clive Barker, que son relatos también y son muy potentes, pero realmente es un género muy complicado y no se lee tanto, ¿no? Pero en Stephen King, pues yo me lo he leído todo, por ejemplo. Así que de Todo es Eventual os voy a hablar de 3. Pero hay uno en concreto, uno que es que lo recuerdo completamente todo, ¿no? Porque se me quedó dentro y porque yo no terminé de desentrañar el final, o creo que hay algo extraño en ese final. Y se lo he contado a mucha gente después de leerlo y ahora os hablo un poquito de él. Antes, por si acaso no tenéis Todo es Eventual o no tenéis en la cabeza exactamente qué entra en esta selección de relatos, bueno, en este libro de relatos de Stephen King, os voy a leer porque son poquitos y os voy a leer los que entran. Sala de autopsias número 4, El hombre del traje negro, Todo lo que amas se te arrebatará, La muerte de Jack Hamilton, En la habitación de la muerte, Las hermanas de Luria, que pues es un pasaje que está incluido en La Torre Oscura, y yo como no he leído La Torre Oscura, la verdad no he leído ni un solo libro de La Torre Oscura, la tengo completa como os enseñé. Bueno, me falta el de El viento en la cerradura, pero que creo que es como un libro entre medias, y lo que es la esencia la tengo completa. Pues este es el único relato que yo no he leído en este libro porque no quería adelantarme nada de La Torre Oscura. Cuando me ponga a La Torre Oscura quiero como pues entrar de cero, ¿no? a esa lectura, y no quería saber nada de ese mundo, quiero como adentrarme de cero, pero aún todavía me estoy leyendo Harry Potter. A mí me gusta Harry Potter y no la he terminado, entonces no planeo por lo pronto ponerme. Sí que lo tengo entre mis planes, por supuesto, porque es que no me he adentrado en La Torre Oscura. Todo es Eventual, que es el relato que da nombre a la colección, o sea, al libro. La teoría de LT sobre los animales de compañía, El virus de la carretera vieja hacia el norte, Almuerzo en el café Goldman, Esa sensación que solo puede expresarse en francés, 1408, Montando en la bala y La moneda de la suerte. Montando en la bala, sabéis que yo lo tengo en libro aparte, que lo enseñé también en mi colección de libros de Stephen King, y yo lo leí ahí. Entonces, como ahí lo había leído, aquí no lo volví a leer tampoco. Y bueno, sé que me estoy extendiendo mucho con los demás voy a correr. Pero como no había hablado nada de relatos de Stephen King, la verdad que quería explicar un poquito. Bueno, pues de estos que os he leído, ¿no? Que entran en este ejemplar, en Todo es Eventual, son 3. El primero de ellos, la sala de autopsias número 4, ese se me quedó
Le recuerdo completamente porque es súper angustiante. No es terror tradicional. Si tenemos que hablar de terror, yo diría que es terror psicológico, pero la verdad que bastante duro porque es... no, tampoco se puede hablar mucho cuando hablamos de relatos porque si empezamos a contar la historia, como son tan cortitas, podemos destapar o desvelar cosas a quien no lo haya leído. Pero bueno, por daros unos matices de por qué este es mi libro favorito, las historias son las que más me impresionaron a mí de todos los libros de relatos y en concreto esa se me quedó porque es muy angustiante, porque es un hombre al que le pica un tipo de serpiente que es muy rara, que no se conoce y que le deja paralizado, no parece que está muerto. Entonces él se enfrenta a una autopsia estando vivo. Y bueno, no os voy a contar nada más, pero de verdad es un relato que a mí se me quedó por angustiante, por lo mal que lo pasa junto con el personaje. Obviamente 1048, que de este relato, ¿sabéis que se hizo una película? Bueno, imagino que lo sabéis, que es una adaptación del año 2007, o sea, estos aquí en España se publicaron en la colección en el 2004 y en el 2007 hay la adaptación a este relato de Stephen King, que es la historia de un escritor que se queda en una habitación de hotel y esa habitación de hotel está poseída. Y más, pues digo, no puedo contaros porque si no lo habéis leído, es un relato que tenéis que leer. Bueno, todos los que incluye esta colección y todos en realidad de Stephen King, pero ese es increíble. Y el que más se me quedó, el que más recuerdo, porque empecé a leer este relato y como os comentaba, pasó algo con el final que tuve que volver a leerlo, lo leí como 3 veces, por eso os digo también que lo recuerdo mucho. Y después de haberlo leído, yo lo conté al día siguiente a ver qué pensaban del final y se lo he ido contando a ciertas personas que he conocido, pues que obviamente les guste el terror y les gusten estas historias. Y realmente no he conseguido todavía nadie que me explique cómo me gustaría a mí ese relato. Y es El virus de la carretera viaja hacia el norte. Pero es que ese relato es para mí mi favorito. De todos los relatos que ha escrito Stephen King, de todos, de verdad os lo digo, es mi favorito. Ese relato de Stephen King para mí, o sea, no tendría dudas, ¿no? De coger, como os he dicho, que para escoger los 5 primeros libros me ha sido muy fácil, los demás no. Pero si tuviera que elegir con un relato con el que quedarme, solo uno de Stephen King, me quedaba con ese. Para mí fue un relato increíble, porque ese sí es de terror y yo considero que tiene una historia peculiar. Como me estoy extendiendo ya muchísimo con todo ese eventual, parece un vídeo exclusivo de este libro, os lo voy a decir así brevemente, pero el relato trata acerca de un hombre que en una de estas ventas que hacen en Estados Unidos, que sacan fuera lo que no quieren, trastos viejos y demás, pues que en Francia se llaman ventas de garage, que también se hacen en diferentes partes del mundo. Aquí en España no, pero hay en zonas en las que sí. Y bueno, en Estados Unidos lo hacen mucho, sabéis que como tienen jardín y tal, y es fácil que lo hagan. El protagonista de este relato compra un cuadro que lo juzga interesante y se lo lleva. Él está de viaje, va de viaje de una zona a otra y tiene bastante trayecto para llegar, ¿no? Entonces, a él le llama la atención ese cuadro, pero ese cuadro tiene algo muy siniestro y es que conforme va pasando el tiempo, el cuadro va cambiando. El protagonista del cuadro es un vampiro y va cambiando conforme, pues, cada vez que lo mira, ¿no? La primera vez le parece que ha cambiado, pero piensa que no, que realmente es una imaginación suya, ¿no? Pero después empieza a constatar que no, que es que va cambiando. Con el paso del tiempo, el protagonista del cuadro va haciendo una serie de cosas en el cuadro y no quiero contar demasiado porque de verdad, y si lo habéis leído, me gustaría que me comentarais en los comentarios, me dijerais qué os pareció ese relato.
porque de verdad para mí es increíble. Y bueno, tiene algo que ver con la persona que lo pintó, porque él va a descubrir conforme pasa en las páginas del relato que ha habido, o sea, que esa venta se estaba produciendo porque una persona había fallecido en circunstancias que no os voy a contar, pero que tienen que ver con precisamente también con el cuadro, ¿no? Y bueno, al final, el final es increíble, lo que pasa que se queda un poco abierto, ¿no? Número 9. En el número 9 voy a poner Duma Key. Duma Key es un libro sobre el que tengo ya una reseña. Y como hay reseña, pues ya voy a procurar ir un poco más rápido porque me he extendido mucho con el número 10. Entonces, esta historia, si no la habéis leído, sabéis que os la recomiendo un montón. Es la historia de un hombre que pues pasa por una fase muy complicada de su vida, sufre un accidente en el que pierde uno de sus brazos y cambia, o sea, le afecta psicológicamente, le afecta en su manera de ser, le cambia hasta tal punto que arruina su matrimonio. Entonces se da cuenta y sigue el consejo de que ponga tierra de por medio y se vaya pues a la costa a pasar una temporada, ¿no? Para superar eso que le ha pasado. Y entonces él pinta cuadros. En este caso, pues como os comenté en ese vídeo, nada, se va a pasar una temporada de Duma Key y allí sucederán una serie de cosas, de extraños sucesos y también que tienen que ver con el tema de lo del miembro fantasma. Y no os voy a decir más. Si queréis saber más de qué opino de este libro, os dejo la reseña debajo.